Comenzar entonces con la clase. ¿No? En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 13 del curso de lenguaje. ¿Sí? Vamos a recordar aspectos muy importantes de la normativa del sustantivo. En una primera parte, chicos, tenemos que entender, ¿no? ¿A qué se refiere con la normativa, ¿no? Del sustantivo? ¿Qué entienden? A ver, por el mismo título, ahí, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Normativa del sustantivo, dice. A ver, ideas, chicos. ¿Qué entienden por el mismo título, ¿no? De la clase. Normativa de sustantivo se refiere a las normas que vamos a llevar respecto al tema del sustantivo. Ya, muy bien, a las normas. ¿Y por qué tendríamos que analizar las normas? ¿Por qué en este caso del tema del sustantivo? A ver, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay una normativa que respalda a este tema del sustantivo? ¿Por qué creen? A ver. ¿Por qué será, chicos? Porque estamos hablando de un tema, ¿no? Muy importante, del sustantivo, una categoría gramatical que es concerniente ¿a qué? A nuestro idioma, a una, o sea, a una rama, ¿no? De la lingüística, ¿de acuerdo? Que está sustentado básicamente en una ciencia, ¿no? Al respecto del curso, la lingüística viene a ser una ciencia. Entonces, las categorías gramaticales, pues justamente objeto de estudio de la gramática para hacer el estudio profundo de una respectiva lengua, un respectivo idioma. ¿Ya? Entonces, como es una ciencia, entonces nosotros tenemos que basarnos según las normas, ¿no? Las normas para la correcta escritura son, ¿no? Las normas para emplear de manera correcta el sustantivo, el adjetivo, el verbo dentro de una oración. Correctamente es en una parte de la normativa. Entonces tenemos que nosotros tener en consideración bastante al respecto, chicos. Entonces por ello es que vamos a desarrollar en esta ocasión la normativa del sustantivo. Pero vamos a iniciar por una parte muy importante, ¿no? Por la definición. ¿De acuerdo? Vamos a llegar naturalmente pues a ver partes de la normativa en cuanto requiere un poco de análisis, requiere un poco de práctica. Entonces, ¿cuándo se nos va a hacer esto sencillo, no? Pues cuando simplemente nosotros apliquemos en la producción de textos, ¿no? Es donde nosotros escribimos o mostramos todas nuestras habilidades, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta también las normativas, ¿no? Cómo escribir un sustantivo con un adjetivo, con un verbo, cómo tiene que ser la concordancia, ¿no? En cuanto a la persona gramatical, y pues de manera ordenada, ¿no? Dentro de la oración. Es decir, en qué parte se ubica el sintagma nominal, el sintagma verbal, cuál es el núcleo de esas partes oracionales, sintácticamente hablando, etcétera, y muchos aspectos más que tal vez no desconozcamos. Ya, entonces tenemos que recordar entonces la normativa de las diversas categorías gramaticales, porque no solamente vamos a mencionar al respecto del sustantivo, ¿sí? Entonces vamos a recordar en una primera parte todo concerniente al sustantivo, ¿no? ¿Y qué tanto de la normativa, pues, están dominando o conocen, ¿no? Para hacer hincapié básicamente en esos aspectos que tal vez está quedando un poco flojo o que no se puede comprender o que se les hace tedioso, ver la mejor forma de analizar, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces empezamos. Vamos a desarrollar entonces el sustantivo. Muy bien, vamos a empezar, ¿no? En cuanto a la definición, nosotros habíamos mencionado
4 criterios básicos. ¿Ya? En una primera parte nosotros ya hemos desarrollado ciertas categorías gramaticales y las hemos definido en base a las disciplinas de la lingüística. Para ello, a ver, consulto. ¿Quién recuerda pues esos conceptos, esas definiciones, ¿no? De acuerdo a la lingüística para definir al sustantivo. ¿Sí? A ver. ¿Qué dicen al respecto del sustantivo? Todo lo que recuerden, chicos, ¿ya? Vamos. En cuanto a la definición, habíamos mencionado algunas categorías gramaticales, recuerden, ¿no? Una definición semántica, una definición sintáctica, una definición morfológica y una definición lexicológica. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esas partes de la gramática, es que se hace el estudio de esta categoría, vamos a decirlo así, profundo, ¿no? Para que se pueda entender completamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué viene a ser el sustantivo? ¿Qué tanto recuerdan? A ver si es que vamos a empezar a trabajar desde cero, ¿no? O si es que vamos a continuar a lo que ya ustedes sabían, pasando de manera rapidísima todos los aspectos que ya habíamos tratado. Eso va a depender en base a ustedes. ¿Ya, chicos? Entonces, empezamos. Por eso les preguntaba. A ver, ¿nadie? Partamos desde la parte más básica entonces. ¿Está bien? ¿Qué ideas tienen del sustantivo? ¿Qué recuerdan de las normas, por ejemplo? ¿No? Algunas preguntas. Uno es en tanto a la definición que yo les he mencionado. No sé cuántos de ustedes estarán en esa capacidad de mencionarme o simplemente es que no quiero participar. Y el otro aspecto venía a ser en base a los accidentes gramaticales, ¿no? Y esto básicamente va relacionado a la normativa. ¿Por qué? Porque para nosotros saber reconocer pues el accidente gramatical de número, es decir, si es singular o plural, o emplearlo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el plural de ciertas palabras? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? ¿Qué dice la norma al respecto, no? Para poder nosotros escribir el singular o el plural de algunos sustantivos. De igual manera con el género, ¿no? Cómo se trabaja la parte de colocar cuál es el género masculino, femenino de todos los sustantivos que estudiamos, bueno, que son partes del estudio, en este caso que realizamos. ¿Ya? A ver, vamos. Alcances, por favor, al respecto de esta categoría. ¿Ninguno? Entonces empezamos desde la parte más básica, recordando aspecto por aspecto de la cual nos va a servir para ir más adelante en las reglas que tal vez se nos hagan un poco complicadas. ¿De acuerdo? Sí. Disculpe, un favorcito, voy a salir 3 minutos de la clase porque se está yendo mi internet. Ya, está bien, Valeria. Ya, mis gracias. Muy bien. A ver, chicos, entonces vamos a iniciar, ¿no? Al respecto, miren, el sustantivo nos dice, ¿no? Vamos a determinarlo en base, uno por su significado, el otro por su forma y el otro por la función. ¿Qué criterio se está teniendo en cuenta? A ver, ¿quién me dice? Por su significado, dice. ¿Qué criterio es? Vamos, ¿qué criterio? Significado. Es la definición entonces relacionada a la semántica, ¿no? Por su forma nos dice, entonces, este criterio va relacionado a la morfología, es decir, a la parte de la lingüística que se encarga del estudio de la forma y estructura de las palabras.
¿De acuerdo? Ahora nos dice por la función. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta por la función? Pues estamos hablando del criterio sintáctico. ¿De acuerdo? Y todavía un criterio más que no lo ha mencionado, que es el lexicológico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Nos dice, por su significado, nos dice, ¿ve? Puede ser común, propio, individual, colectivo, contable, no contable, concreto y abstracto. ¿De acuerdo? Entonces decimos, ¿ve? Semánticamente hablando, esta categoría gramatical lo utilizamos en nuestro idioma, en el idioma español, ¿para qué? Pues para designar, ¿no?, a las palabras, en este caso que pueden ser los seres, personas, cosas que tienen existencia independiente, ya en la realidad, ya por abstracción o ya sea por personificación. ¿De acuerdo? Entonces, partamos de ese concepto, chicos. Entonces, ustedes ya no se deben olvidar de que la categoría gramatical denominada sustantivo, pues lo empleamos en nuestro idioma para justamente designar a todo cuanto nos rodea. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante este criterio, chicos, tener en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eso en cuanto al significado, ¿no? Entonces, al nosotros decir, por ejemplo, ¿no?, personas, cosas, ya estamos hablando de algunos sustantivos común, puede ser sustantivo propio, sustantivo individual, sustantivo colectivo, contable, no contable, puede ser concreto, abstracto. Todavía falta ahí algunos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser los sustantivos derivados, primitivos, pueden ser los sustantivos simples, los sustantivos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, eso en ciertos criterios. ¿Cómo así? Recuerden ustedes, chicos, que para el primer aspecto de común y propio, estamos teniendo en cuenta según la extensión del sustantivo. ¿Ya? Ahora, para hablar acerca si es que es primitivo o derivado, estamos hablando de acuerdo al origen del sustantivo. Cuando decimos que un sustantivo es primitivo, cuando decimos que el origen es derivado. ¿De acuerdo? Ahora, también decimos el sustantivo de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Si son abstractos o son concretos. ¿De acuerdo? Entonces eso tenemos, por ejemplo, ahí en nuestra diapositiva. ¿De acuerdo? Es muy importante entonces, chicos, mencionar eso, de acuerdo a la cantidad, si es individual o si es colectivo. De acuerdo a la estructura, si es simple o si es compuesto. ¿De acuerdo? Entonces todo eso, miren, chicos, básicamente solamente relacionado al ¿qué aspecto? Estamos hablando al criterio semántico. Vean, entonces es muy importante recordar esos aspectos. No lo menciona aquí en el texto, pero estamos agregando en su totalidad los que van a ser necesarios para su estudio. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, acá repasamos rapidísimo. Cuando decimos que un sustantivo es común, ¿ya? Entonces decimos, estamos hablando en base a la extensión, ¿no? Si es común o propio. ¿Cuándo es común? Cuando designamos a todas las personas o cosas de una misma clase. ¿De acuerdo? Entonces vean, de flor, pato, de una misma clase, de manera general. ¿De acuerdo? Cuando decimos el sustantivo propio, pues recuerden que los sustantivos de este tipo son los que se dan a una persona o cosa determinada para distinguirlas de las demás, de su misma especie. Pues, como en la primera parte de los comunes nos dijeron, ¿no? Designan a todas las personas o cosas de una misma clase. Ahora, de esa misma clase, ¿no?, aquel sustantivo que viene a ser, pues, que nos va a facilitar para nosotros poderlo distinguir, es en parte los sustantivos propios. O sea, ya los distinguimos de los demás. ¿De acuerdo? En cuanto a sustantivos comunes, ¿no? Nos hemos mencionado algunos ejemplos, aparte de los que se nos presentan en la diapositiva. Entonces diríamos también, ¿no? Caballo, ¿no?, de una misma especie. Hombre, ciudad, de una misma especie. ¿De acuerdo? O nombre, ¿no? País, de una misma especie.
Pero si yo ya menciono a un sustantivo propio, ¿no? Y digo, ve, Almudena ya viene a ser una ciudad. ¿Eh? Ciudad es común, pero Almudena ya no es común. ¿De acuerdo? Si yo digo, por ejemplo, país es común, Argentina ya no es común, ya viene a ser propio. Porque de esa misma clase que la hemos generalizado, ese es el común. Pero que ya nosotros estamos en esa capacidad de distinguirla del resto, ya estamos hablando de los sustantivos propios. ¿Ya? Esa es la manera correcta de realizar el análisis de los sustantivos. Ya, chicos, entonces vamos a continuar ahora de acuerdo a la cantidad, ¿no? Decíamos entonces individuales o colectivos. ¿Ve? Entonces, decimos, los sustantivos individuales se utilizan para nombrar, ¿no? En forma particular a un ser que generalmente que pertenece a una determinada especie o clase, ¿no? Entonces, para nombrarlo de manera particular a un ser. Un pez, por ejemplo, de un conjunto, una haya de un conjunto, una oveja, de igual manera. ¿De acuerdo? Ahora, eso en cuanto a los sustantivos individuales, ¿no? Por ejemplo, barco, abeja, árbol, profesor, rezo, etc. ¿De acuerdo? Ahora, pero si nosotros hablamos de acuerdo a la cantidad en la forma colectiva, vamos a nombrar a seres, ¿no? Que engloban a otros de un mismo tipo o de una misma clase. ¿Cómo así? Lo habíamos visto nosotros en la primera parte los ejemplos y aquí vamos a corroborar esos ejemplos. Entonces, la forma colectiva, miren, ¿ve? Pez, haya y oveja, ¿no? Y la forma colectiva, pez, van. ¿Cuál es el otro sustantivo colectivo que se utiliza para denominar al conjunto de peces? Vamos, chicos, ¿cómo se denomina el conjunto de peces? Cardumen, ¿cierto? Entonces, ¿ve? Otra forma de denominar al conjunto de peces también es decir van, ¿no? Teníamos el otro sustantivo de manera individual, haya, ¿de acuerdo? Y de manera conjunta decimos ayer, ¿ve? Tenemos también el conjunto de oveja, ¿no? De manera individual y de manera conjunta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Al respecto de los ejemplos que ya había mencionado, por ejemplo, habíamos dicho de barco, ¿no? Entonces, conjunto vendría a ser flota, de abeja, enjambre, de árbol, arboleda, de profesor, magisterio, de rezo, letanía. ¿Ve? De acuerdo, entonces es muy importante, chicos, ya identificar, ¿no? Cada aspecto de los sustantivos. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la regla, ¿no? La normativa al respecto de los sustantivos colectivos? ¿Qué me podrían decir ustedes si yo les pregunto, chicos, ¿no? Los sustantivos colectivos, ¿se puede todavía escribir en plural? Ah, no, porque ya está en plural, ¿ya? Muy bien, Víctor, ¿no? En una primera parte nos dice ya está en plural. ¿Y cuál vendría a ser el artículo correcto? A ver. En singular nomás. Ya, muy bien, ¿ve, chicos? Eso ya va respaldado en cuanto a la normativa, ¿ve? Y todos deberíamos de, o mejor dicho, tenemos que dominar ese aspecto, ¿sí? Muy bien, Víctor, excelente tu participación. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Hablar de los sustantivos concretos y los abstractos, la diferencia radica donde, en que el sustantivo concreto, pues, designan seres realmente independientes de la realidad, ¿de acuerdo? Y que sean percibibles por los sentidos. Como así, tenemos ahí vaso, sol, ¿no? Por nuestros 5 sentidos. Ahora, sombra, casa, agua, viento, etcétera, etcétera, podríamos nombrar como ejemplo, ¿no? De igual manera, ahora los abstractos que vienen a ser, pues decimos los abstractos, ¿no? Miren la imagen de una imagen de abstracción, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice?
que esta clasificación va a designar a seres no independientes, ¿de acuerdo? De la realidad, y que no podemos percibir mediante nuestros sentidos, es decir, de una u otra manera, pues no vamos a poder observarlo, tocarlo, mirarlo, olerlo, degustarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como no cumple con esos rasgos, decimos que los sustantivos vienen a ser abstractos. ¿Cómo qué procesos? ¿Como cuáles? Diríamos entonces, pues mencionaríamos nosotros a saber, ¿no? Inteligencia, libertad, bondad, La ¿no? paz, Terquedad, El amor, la Miss. paz. ¿Cómo? El El amor. amor, Miss. Muy bien, Fabricio, ¿no? El amor, esos son entes de la realidad también, ¿de acuerdo? Pero que no somos capaces de percibirlo. Por eso la definición semántica nos dice, ¿ves? Cosas que tienen existencia independiente, ya sea en la realidad, ya sea por abstracción o por personificación. Por eso, a ver, les pregunto, Dios viene a ser un sustantivo propio, sustantivo común. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué saben al respecto? ¿Qué dirían? Si es que la pregunta dice, ¿no? Identifica los sustantivos propios y en una de la oración, pues no se menciona Dios. ¿Será propio? ¿Será común? ¿Qué dice? ¿Ve? Entonces, ¿alguien sabe la respuesta? Esa es la normativa, ¿ve, chicos? Entonces, ya no es simplemente decir, pues no, isla, archipiélago, perro, jauría, no, ir un poco más allá, ¿no? Si es que ya sabías eso en una primera parte, pues ahora complementa. Es un tema esto que la trabajamos nosotros incluso desde primaria. Pero de acuerdo a los procesos, por ejemplo, semántico, morfológico, sintáctico, o sea, ya es un nivel más. Generalmente en las escuelas o en el nivel secundario, pues se trabaja la definición semántica. Ya un nivel preuniversitario es que se desarrolla en base a estos 4 criterios. Por eso es que lo trabajamos de esa manera, chicos. Ya, por eso les digo, en los colegios nacionales, pues generalmente no se, en los materiales, pues no se toma como referencia los criterios de la lingüística. Ya, entonces, para ya ir conociendo eso o respondiendo a muchas dudas que pueden ser concernientes al tema, es que nosotros debemos realizar el análisis correcto y tener en cuenta, pues, la teoría, qué dice la teoría, qué dice la norma, ir a la vanguardia de la RAE, de las aclaraciones, de esos aspectos. ¿Ya, chicos? Entonces decimos, ¿ve? Ya por personificación, ¿no? Decimos que el término, les acabo de mencionar, viene a ser propio. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar ahora. ¿Cuál es la otra clasificación? Pues hablamos de los contables, incontables, esto de acuerdo a la característica de que sí se puede contar, ¿no? A ese aspecto. Entonces decimos, ¿eh? ¿Cuándo diríamos que son contables? Pues cuando designamos cosas que pueden ser enumeradas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo así? Por ejemplo, ¿no? Bolígrafos, 2 bolígrafos, ¿ve? Casas, 3 casas. Computadoras, 4 computadoras. Es decir, sirve para poder nosotros enumerarlos. 1, 2, 3, etcétera, etcétera, dependiendo de la cantidad, ¿no? Pero eso en cuanto a los contables, de lápiz, reloj, pero un lápiz, un reloj, 2 relojes, 3 lápiz, etc. Y los sustantivos no contables, que nos dicen respecto, que vienen a ser, que no son susceptibles de enumeración, pero sí pueden medirse. Ojo con esta aclaración, por favor, chicos, es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no podemos contar el agua, no podemos contar la arena, no podemos contar las estrellas, ¿no? Pero de una u otra manera podemos nosotros cuantificar, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos a ver entonces de qué manera, ¿no? ¿No? La harina, la leche, el vino, la cerveza, pues ya lo medimos, ¿no? De acuerdo a las unidades universales, internacionales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Eso en cuanto al criterio semántico, al significado, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a continuar ahora de acuerdo a esta otra parte de la lingüística denominada la morfología. Entonces, en una primera parte, chicos, recuerden que nosotros ya habíamos trabajado al respecto de la morfología. ¿Qué habíamos dicho de la morfología? Que era la disciplina de la gramática que se encarga del estudiar, que se encargaba de estudiar pues la estructura y la forma que tienen las palabras. Ahora, ¿de qué palabra? Básicamente nosotros vamos a realizar ese análisis pues del sustantivo. ¿Ya? Entonces, mírenme, de acuerdo al criterio morfológico, o sea, ya no te dice morfológico, te dice su forma, pero es básicamente ese criterio. Te menciona entonces, tiene flexión de género y flexión de número. Es decir, el criterio morfológico nos dice que esta palabra, ¿no?, posee los accidentes gramaticales de género y número. ¿Ya? Entonces, ¿qué más decimos? ¿Cuáles son estos? ¿Ve? En número. Mencionen ustedes o mencionamos, ¿no? ¿Qué es el número viene a ser la oposición que se va a establecer de manera convencional entre el singular y el plural. ¿De acuerdo? Esta distinción viene a ser de carácter cultural, pues un sustantivo en singular no necesariamente nombra a un solo ser, y a la inversa. Miren, a ver chicos, nos vamos a detener acá una pequeña parte. No quiero que ustedes me parafraseen lo que les acabo de leer. ¿Qué nos dice? ¿No? La oposición, el número dice, es la oposición que se establece de manera convencional entre el singular y el plural, ¿no? Esta distinción, claro, porque estamos diferenciándolo, es de carácter cultural, ¿no? Pues un sustantivo en singular, miren, no necesariamente nombra a un solo ser, ¿no? Y aquí entra ya lo que hablábamos de los sustantivos colectivos. Ojo, al artículo que se utiliza, ¿ya? Y no necesariamente nombra a un solo ser y a la inversa. ¿De acuerdo? Porque hay palabras o hay sustantivos, ¿qué cosa? Que siempre están en plural. No tienen la forma en singular. Y también sucede lo contrario con algunos sustantivos. Entonces eso ya es en cuanto a la normativa, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Porque aquí de manera fácil, pues no singular, beso, ¿no? Singular, tambor. ¿De acuerdo? Y el plural nos indica con la S. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué significa? Esto está en singular, ¿no? Una vocal y una consonante. Y el plural, generalmente, la regla nos dice, pues, que son los que se agrega la S, o en algunos casos que se agrega la S, ¿no? ¿Y cuándo más? Vamos a ver la regla. ¿Qué nos dice? En el siguiente Zoom que voy a crear, por favor, esta es la parte más importante, vamos a decirlo así, en cuanto a la normativa del sustantivo, ¿sí? Muy bien, chicos, prestemos bastante atención, por favor.